Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Oficial, la NASA confirma que hasta 15,000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras. De acuerdo con recientes declaraciones de la NASA, miles de asteroides de gran tamaño aún no han sido identificados y podrían representar un riesgo real para la Tierra. Algunos tendrían la capacidad de arrasar áreas completas si llegara a impactar. La advertencia fue expuesta por Kelly Fass, responsable de defensa planetaria de la agencia estadounidense, durante un encuentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Phoenix, Arizona. Ahí explicó que el mayor desafío no son los cuerpos espaciales gigantes registrados, ni los fragmentos pequeños que se desintegran al entrar en la atmósfera, sino aquellos de tamaño intermedio que podrían causar daños regionales severos. De esto nos advierte la palabra de Dios que va a ocurrir en la semana 70 y en la gran tribulación. Así nos lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, Apocalipsis capítulo 6 versículo 13, cuando se abra el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, escuche, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera cuando deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. También así nos lo dice Apocalipsis capítulo 8, del versículo 8 al 10. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vea la magnitud de lo que va a provocar este impacto de este gran asteroide, una gran montaña ardiendo en fuego. Y va a morir la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y obviamente el gran tsunami que va a provocar este impacto cuando la tercera parte de las naves sea destruida. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el versículo 11, y el nombre de esta estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se va a convertir en ajenjo, y muchos hombres van a morir a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Nada más vea la gran contaminación de ese vital líquido que es el agua, y que va a provocar la muerte de muchos hombres. Por eso tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, para que nuestro Señor Jesús nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Y mejor estar de pie frente de Él, del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, en su reino celestial. Y no ver los juicios y sufrirlos aquí en la tierra. Y no se le olvide que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego,
qué significa salir terrenalmente. Y para que suceda eso, es solamente a través del glorioso evento del arrebatamiento. El que tenga oído, oiga. España entre 45 y 50 grados Celsius. ¿Cuándo estaremos en la siguiente fase del cambio climático? Calor extremo con más de 40 grados Celsius. La ola de calor provoca más de 1.300 muertes en Europa. Autoridades cancelan clases y eventos masivos. En una palabra, la prensa internacional dice: Europa se achicharra y afronta una ola de calor histórica, con estos calores sofocantes por las altas temperaturas. Y de esto que nos informan estos investigadores, estos expertos, la palabra de Dios nos advierte que esto es solo el principio de dolores, como dice Mateo capítulo 24, versículo 8. La palabra de Dios nos advierte que en la gran tribulación, que es tiempo de juicio, van a morir muchas personas por el gran calor, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, cuando el cuarto ángel derramó su copa de juicio sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Si reflexionamos esto que nos dice la palabra de Dios, imagínese a qué temperaturas van a llegar en ese tiempo. Los que vivan aquí en la tierra sufrirán estos eventos. Y el versículo 9 nos dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y aquí nos damos cuenta la dureza de los corazones de las personas que vivan en ese tiempo de juicio, de la gran tribulación, que no se van a arrepentir. Los días finales del tiempo de gracia marcando una gran actividad geopolítica. El presidente de los Estados Unidos en la cumbre del G7 dijo en broma: soy el jefe. Y en su papel protagonista, pese a no ser el anfitrión en Francia, el mandatario estadounidense continuó con su tono irónico dirigiéndose a las cámaras presentes. Y esto, que para muchos suena como una broma, no es broma. Realmente el presidente Donald Trump es el líder, la cabeza, es el jefe del cuarto gobierno mundial, de la cuarta bestia. Vámonos a lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24, diciéndonos la palabra de Dios que la cuarta bestia, el cuarto reino mundial en la tierra, será diferente de todos los otros reinos. Y escuche su actividad: estará en toda la tierra, con varios eventos que ya son notorios de lo que está pasando en el mundo entero. Y el versículo 24 nos dice que esos 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Actualmente están 7, pero pronto se integrarán 3 más para llegar a ser el número que dice la palabra de Dios, de 10 cuernos, 10 reyes, que estarán en las 10 zonas geopolíticas en que se va a dividir el mundo entero, de las cuales ya muchos, con los tratados que hay, ya están política y comercialmente uniéndose para que estos eventos ya vayan caminando en dirección a lo que nos dice esta profecía. Y estos 10 reyes tienen que estar primero. Y cuando ya se hayan levantado estos 10 reyes, es cuando vendrá tras de ellos otro que se levantará. Este es el cuerno pequeño, conocido como el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes va a derribar.
como nos lo dice Daniel capítulo 7 versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, el anticristo, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y en este conflicto en Medio Oriente que está afectando comercialmente al mundo entero, como nos lo dice Daniel capítulo 7 versículo 23, que va a devorar, trillar y despedazar la economía. Y eso ya va caminando en esa dirección. Irán y Estados Unidos firmaron digitalmente un memorando de entendimiento para ponerse de acuerdo, un memorando de entendimiento, poniendo pausa a 4 meses de guerra. Y en este memorando de entendimiento de paz por 60 días, hay 14 puntos donde dejan pendientes muchas de las cuestiones más espinosas en Medio Oriente, como la forma de desmantelar el programa nuclear iraní, donde han dejado intacto el enriquecimiento de uranio y no ha cambiado nada, y mucho menos ha solucionado el problema de seguridad para la nación de Israel, con el peligro de no detener la fabricación de los misiles balísticos de Irán. Y es por eso que el desarme nuclear se discutirá después. Y en este acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irán, en un conflicto regional donde no fueron invitados a sentarse a la mesa Israel y los países que están involucrados, las diferencias y peligros siguen latentes, que en cualquier momento puede ocurrir un conflicto, una guerra a gran escala, como está profetizada la guerra del Salmo 83. Y para que nos demos cuenta que en este memorando de entendimiento de paz, escuche, por 60 días, paz en una frágil tregua donde todavía no existe esa real paz. Tan es así que se ha interrumpido las negociaciones en varias ocasiones, tras las amenazas y problemas que se han suscitado en Medio Oriente, donde las reacciones de Estados Unidos como de Irán son muy claras, evidentes. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos amenaza inmediatamente con atacar a Irán nuevamente si el régimen no detiene las hostilidades provocadas por Hezbollah en el Líbano en contra de Israel. Y ante estas amenazas, ya sabemos las tácticas que utiliza Irán: el cerrar el estrecho de Hormuz y que el precio del petróleo se dispare en el mundo entero, sacudiendo la economía de las naciones con la cadena de efectos que esto trae. Como nos damos cuenta, es una frágil tregua de paz que nada más está deteniendo momentáneamente este conflicto, alargando el tiempo de lo que está escrito y profetizado que va a ocurrir, como es la guerra del Salmo 83, tema que ya hemos tratado en programas pasados. Y como vemos, el cierre del estrecho de Hormuz será el arma que Irán estará tomando cada vez que no esté de acuerdo con Estados Unidos, y con el peligro que este conflicto se amplíe y se intensifique y afecte al mundo entero. Y esta guerra en el estrecho de Hormuz, allí en el Golfo Pérsico, hay eventos, acciones de esta guerra que no se ven. Es la guerra en Irán, que no se nota en Europa, solo por el petróleo. También está creando zonas muertas en los GPS o GPS, que es el sistema de posicionamiento global, que es un sistema de navegación por satélite que permite determinar la ubicación exacta de un objeto, persona o vehículo en cualquier parte de la Tierra.
Por lo tanto, los GPS son muy importantes en todo tipo de transporte y en el marino no es la excepción. Y más, en áreas tan restringidas como es el Estrecho de Hormuz, porque es un sistema vital en la radionavegación por satélite que permite a las embarcaciones calcular su ubicación precisa, como es la latitud y longitud, velocidad y rumbo, y que garantiza la seguridad y optimiza las rutas comerciales para prevenir accidentes. Y si se pregunta cómo son las zonas muertas en los GPS, son creando zonas en el Estrecho de Hormuz donde sufren apagones constantes de GPS debido a la guerra electrónica. La dependencia del GPS para sincronizar las torres 5G y las transacciones financieras convierte a estos inhibidores de señal en una amenaza para el tránsito correcto y para la economía. Esto es la guerra que no se ve, pero que está causando estragos con esta expansión de inhibidores de señal, que es más peligrosa entre más tiempo se tiene bloqueada la señal, porque no fluye la actual información, y que para todo tipo de transporte, ubicación, es importantísimo tener estos datos. Como nos damos cuenta, la guerra electrónica también está en ese lugar, donde los GPS también militarmente juegan un papel muy importante para localizaciones tácticas, para ubicar los lugares de ataque o de defensa que deben de tener. Estos GPS son una más de las señales que nos indican de que la ciencia ha aumentado, y todo cumpliéndose como dice la profecía bíblica, para confirmarnos que estamos viviendo los últimos días de gracia. Como dice Daniel capítulo 12, versículo 4, esto es porque la ciencia aumentará en el tiempo del fin, donde nos dice la palabra de Dios. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Como ya estamos en el tiempo del fin, ahora podremos entender por qué esa tecnología, esa ciencia y conocimiento se ha desarrollado. Porque dice la palabra que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y vaya que ha aumentado. La palabra ciencia viene de la palabra hebrea dat, que significa conocimiento, inteligencia, sabiduría. Y hoy el conocimiento del hombre se ha desarrollado de tal forma que para cuando viajamos o caminamos o queremos localizar un lugar en específico o queremos transportarnos, podemos verificar por medio de un GPS si vamos correctamente en la ruta para llegar al lugar que deseamos estar. Y ese aparato, conocido como el GPS o GPS en la electrónica, juega un papel muy importante en estas guerras que se viven ya, y que en los seres humanos las guerras como luchas espirituales también es importante tener un buen conocimiento del GPS que tenemos en la palabra de Dios para poder combatir todas las amenazas y problemas con luchas que nuestro enemigo, el diablo, Satanás, tiene contra nosotros. Y Dios nos ha dado un GPS con todas sus divinas instrucciones y con todas sus bendiciones. Y eso lo podemos obtener leyendo la palabra de Dios y poner en práctica todas sus enseñanzas, vivir su palabra y de saber en la lucha espiritual en la que nos encontramos. Como dice Efesios capítulo 6 versículo 12, donde no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, donde en esta lucha está en juego las almas de cada persona que si van al reino celestial con nuestro Señor Jesucristo, o descubrir los engaños y luchas que nos pueden hacer desviarnos de nuestro camino hacia Dios y que empujen a muchos al infierno, como nos lo dice Mateo capítulo 10 versículo 28, que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y aquí está la alerta: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temas que ya hemos tratado y recomiendo verlos en nuestros videos en nuestro canal en YouTube Raúl Sarmiento, para que se dé cuenta en las guerras y luchas espirituales en el que estamos todos mientras estemos aún en la tierra, para estar alertas y darnos cuenta si caminamos conforme a la palabra de Dios para llegar a nuestro destino final, que es con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 20, donde nos dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y no desviarnos a caminos que nos lleven al mismo infierno. Al final, el destino eterno de cada persona es responsabilidad de cada quien. Y ante este tiempo final que ya vivimos y que las señales nos indican que el tiempo de gracia se acaba, hay una pregunta que todos nos debemos de hacer. Es que si estamos caminando hacia la meta suprema que nos da la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, para los que estudiamos la palabra de Dios, que es nuestro GPS que nos indica si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que le agrada a Dios para poder llegar a nuestro destino final, eterno, que es vivir con Él en su reino celestial. Si usted no lee la palabra de Dios, no sabe en qué dirección está caminando. Y muchos no se han dado cuenta que están perdidos, porque las religiones no salvan, ni porque esté escuchando a cualquier predicador famoso. Y para estar seguros de ir a una salvación, tenemos que leer la palabra de Dios y ahí encontraremos el camino correcto. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Ahí está ya la seguridad en donde estamos, caminando para lograr y llegar a la salvación eterna. La verdad, para que nadie nos engañe. Y para eso tenemos que leer la palabra de Dios, la Biblia, y es la vida. A través de Él solamente podremos tener vida eterna. No en una religión, no en un santo, no en una virgen, solo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y teniendo ya esta dirección que nos instruye la bendita palabra de Dios, con eso podremos darnos cuenta si lo que escuchamos o lo que predican o lo que nos quieren enseñar es en la ruta correcta que nos indica la palabra de Dios. Y que a tiempo nos demos cuenta si no es una falsa doctrina que nos esté desviando para llegar a nuestra meta final, que es nuestro Señor Jesús, y que por desconocimiento de la palabra de Dios y por la maldad multiplicada, como dice Mateo capítulo 24 versículo 12, el amor de muchos ya se haya enfriado del camino correcto que conduzca a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Por eso el versículo 13 nos dice claramente: mas el que persevere hasta el fin, hasta que lleguemos a su reino celestial, es cuando podremos decir:
fuimos salvos, porque mientras estemos en este mundo, luchas, confusiones y engaños se van a multiplicar. La palabra de Dios lo dice así. Y no se den cuenta que ya se desviaron del camino que le puede llevar a la vida eterna en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 12. Gracias, aquí nos están poniendo esta versión de la Biblia, lenguaje sencillo, y escogimos este versículo en esta traducción porque con palabras más claras, entendibles, podemos comprender mejor lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios a través de Pablo. Con esto no quiere decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante por el correcto camino, luchando para alcanzar esa meta. ¿Quién es esa meta? Pues para eso me salvó Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la meta. Y ahí mismo, ahora Filipenses capítulo 3 versículo 14, gracias, aquí nos están poniendo ahora otra versión, la versión Jerusalén, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso todo lo que escucha o le enseñan cualquier predicador siempre tiene que verificarlo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados en estos tiempos peligrosos de los postreros días, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al versículo 5. Porque debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, que le van a hablar de Dios, pero son calumniadores, que son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos predicadores ya no hablan del pecado, del infierno, donde la palabra de Dios es muy clara en Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Porque la paga del pecado es muerte. Y si el pecado es muerte, ¿por qué no hablan del pecado? Donde muchos pueden ir al infierno por no haber sido alertados. ¿Por qué no hablan de la santidad? Que sin santidad nadie verá al Señor, olvidando que sin ese requisito nadie verá al Señor, porque nuestro Señor Jesús es santo, como nos lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Y si usted se pregunta por qué muchos predicadores no hablan de estos temas, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. Porque estos predicadores son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, personas bonanchonas, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra muy claro, a esto se evita. No se nos debe de olvidar que como cristianos estamos en una lucha mientras estemos aquí en la tierra. Y aquí contesto para aquellas personas que dicen que la salvación no se pierde. Ciertamente la salvación no se pierde, se pierden aquellos que no caminan conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. La palabra de Dios nos alerta que Dios ve los corazones de cada persona y ahí clasifica 3 tipos de niveles de cristianos, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, donde hay fervientes o calientes que viven la palabra de Dios en sus vidas. Hay tibios, que son los que no viven conforme a la palabra de Dios y por eso serán vomitados.
Y están también los fríos, que se han apartado de la palabra de Dios y espiritualmente están muertos. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, les recomiendo leerlo, donde nos dice la palabra de Dios que hay dos tipos de cristianos: los que son como las vírgenes prudentes, sabias, inteligentes, que son llenas y guiadas por el Espíritu Santo, porque oran, leen la palabra de Dios y la comparten, evangelizan. En cambio, las vírgenes insensatas o las tontas viven su vida sin comunión con Dios, no leen su palabra, por lo tanto, espiritualmente están anémicas y no evangelizan. Viven su vida conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Por eso sus lámparas se apagan, porque no tienen aceite, no tienen al Espíritu Santo. Por eso Dios les cierra la puerta y no entran a las bodas del Cordero, son rechazadas. Y muchos cristianos no han visto las diferencias dentro del mismo cristianismo, que muchos solamente son llamados y pocos son los escogidos. Como nos lo dice Mateo capítulo 20 versículo 16, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los llamados son los que escuchan la palabra de Dios. Los escogidos la escuchan, la obedecen y la ponen en práctica en sus vidas. Los llamados se conforman con solo decir que tienen la salvación. Los escogidos comparten la salvación y dan testimonio con aquellos que no la tienen. Los llamados solo quieren milagros de Dios para sus vidas. Los escogidos comparten y lloran por los milagros para los demás, para darle gloria a Dios. Los llamados se dejan llevar por las circunstancias. En cambio, los escogidos llegan a vivir una vida sobrenatural porque su confianza está en Dios. Los llamados se molestan, se ofenden cuando reciben corrección. Los escogidos agradecen la corrección porque saben que Dios corrige a los hijos que ama. La pregunta que todos nos debemos de hacer: si somos de los muchos llamados o de los pocos escogidos. Oramos para que todos seamos corregidos, alineados conforme a la palabra de Dios, porque las señales nos están advirtiendo diariamente cómo este mundo está entrando en su desenlace final, que en cualquier momento puede darse el chispazo para dar inicio a la guerra del Salmo 83. Los grandes terremotos que se están viviendo ya, y oramos por Venezuela, por sus habitantes, y también es tiempo de orar por el mundo entero para que más personas puedan ser salvos y puedan conocer el amor de Dios. Les pido comparta este video para dar la voz de alerta hoy, porque mañana puede ser ya tarde. Vamos a orar y pedirle a Dios que alinee nuestras vidas conforme a su palabra, para ser dignos de irnos con Él en el glorioso evento del arrebatamiento, como dice Lucas capítulo 21, versículo 36. El día de hoy dígale ahí donde está: Señor Jesucristo, vengo ante ti a suplicarte que en tu gracia y misericordia me limpies con tu bendita sangre de todos mis pecados y me hagas digno y me justifiques ante la presencia de Padre Eterno. El día de hoy, mi Señor Jesús, te pido también perdón por todas mis faltas y te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, porque tu sangre preciosa limpia todos mis pecados. Y el día de hoy te recibo en mi corazón, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Y te suplico, mi amado Señor Jesús, escribas mi nombre en tu libro, el libro del Cordero, que es el libro de la vida. Quiero vivir eternamente contigo, mi Señor Jesús, y en ese bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús, te pido, Padre Eterno, ser llenos de tu Santo y bendito Espíritu.
Y Espíritu Santo, el día de hoy te suplico, me selles para ti y que tú tomes control de este tu templo y que el día glorioso que venga mi Señor Jesús, me lleves a ese encuentro glorioso con mi Señor y Salvador. Y te pido, yo también pueda decir, como dice tu santa y bendita palabra, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu Santo y la esposa decimos, ven Señor Jesús, ven por favor, te lo suplicamos mi amado Señor Jesús, ven por favor. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos, sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas y así, también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven Señor Jesús, ven por favor, ven mi amado, te lo